¿Quién fue Pariacaca, el dios andino del agua, la lluvia y los relámpagos? Pariacaca, también conocido como Pariacaca o Pariacaca Huari, fue uno de los dioses más importantes de la región central de los Andes preincaicos, particularmente venerado en el actual Perú, en la región de Huarochirí. Su figura emerge con fuerza en el manuscrito quechua colonial Huarochirí, recopilado por el mestizo Juan de Santa Cruz Pachacuti, Yamqui Salcamaigua a finales del siglo XVI. Este texto, uno de los documentos más valiosos para entender la mitología andina anterior a la expansión inca, revela la complejidad de esta deidad que dominaba los fenómenos meteorológicos, los ciclos agrícolas y las montañas sagradas. El nacimiento y los poderes de Pariacaca. La leyenda cuenta que Pariacaca nació de una piedra, en el cerro homónimo Pariacaca, considerado una huaca, lugar sagrado, central del valle de Huarochirí. Su madre fue una virgen que quedó embarazada tras entrar en contacto con 5 huevos de halcón, de los cuales emergió Pariacaca y sus 4 hermanos. Desde su nacimiento mostró habilidades sobrenaturales, creciendo rápidamente y desarrollando poderes relacionados con el clima, las tormentas, los rayos y el agua, todos elementos vitales para las sociedades andinas que dependían de la agricultura de altura. Se dice que Pariacaca podía controlar la lluvia, enviar relámpagos y provocar o detener inundaciones. Era, por tanto, un dios temido y reverenciado, ya que de su favor dependía la fertilidad de los campos, el éxito de las cosechas y la supervivencia de las comunidades. En una región donde el acceso al agua era sagrado y escaso, Pariacaca ocupaba el rol de regulador del equilibrio ecológico. Pariacaca no fue solo un dios del agua, también es considerado un héroe cultural y un guerrero cósmico. Uno de sus actos más célebres fue su enfrentamiento con el dios Huayayo Carhuincho, una deidad anterior y temida, asociada al fuego y al castigo. Huayayo dominaba la región, imponía sacrificios humanos y quemaba pueblos con su poder ígneo. Pariacaca, con astucia e inteligencia, lo venció mediante una estrategia basada en la colaboración con los humanos y el uso de sus poderes hídricos, apagando el fuego destructor con lluvias torrenciales y relámpagos. Esta victoria no solo lo consagró como deidad protectora, sino que también reconfiguró el orden político-religioso de la región. Según los relatos, tras vencer a Huayayo, Pariacaca reordenó el territorio, estableciendo nuevas formas de culto y de reciprocidad entre humanos y dioses. Su influencia se extendió a numerosos pueblos y señoríos locales, que lo adoptaron como protector y patrón. En muchos relatos, Pariacaca aparece como un dios que viaja entre pueblos, enfrentando injusticias, castigando a los arrogantes y premiando a los humildes. Este rasgo lo emparenta con otras figuras míticas andinas como Tunupa o Huiracocha y lo sitúa dentro del arquetipo del viajero divino que reestructura el mundo. Culto, rituales y representación simbólica. El culto a Pariacaca estaba profundamente enraizado en los ecosistemas montañosos del centro del Perú. Las comunidades ofrecían rituales para invocar la lluvia y para pedirle que no enviara tormentas destructivas. Se le hacían ofrendas en fuentes, ríos, lagunas y especialmente en los apus o cerros sagrados. El cerro Pariacaca, que lleva su nombre, era un centro de peregrinación donde se realizaban importantes ceremonias, incluyendo sacrificios de llamas, cantos, danzas rituales y comidas ceremoniales. Las huacas eran puntos de encuentro entre lo humano y lo divino, y en ellas se dejaban objetos rituales, conchas marinas, spondylus, chicha, hojas de coca y textiles. El agua era central en el culto, representaba vida, pureza y el canal a través del cual Pariacaca hablaba. El calendario agrícola regulaba cuándo y cómo hacer estos rituales, en sincronía con las estaciones y los movimientos astronómicos.
Aunque no se conservan representaciones visuales directas de Pariacaca, se cree que su figura estaba relacionada con elementos naturales como las nubes, los relámpagos y las aves rapaces. En algunas versiones se dice que su forma espiritual podía adoptar la de un halcón o un relámpago. Este sincretismo entre animal, montaña y fuerza natural es típico del pensamiento andino. Pariacaca, en la historia preinca e inca. Antes del dominio incaico, los pueblos yauyos y huarochirí mantenían una compleja red de alianzas, conflictos y relaciones rituales con sus deidades tutelares. Pariacaca era una de las más poderosas. Su culto se organizaba en torno a clanes o aylús específicos que administraban las peregrinaciones y rituales en su honor, generando una autoridad religiosa local significativa. Durante la expansión del imperio incaico, los funcionarios del Estado inca reconocieron la importancia de Pariacaca y lo incorporaron al panteón oficial como una deidad regional de primer orden. Se le respetó y se construyeron caminos y templos en torno a su cerro sagrado. Los incas promovían un modelo de integración religiosa que permitía mantener las creencias locales bajo una jerarquía estatal. Así, Pariacaca fue asociado con Huiracocha, el dios creador del universo, como una de sus manifestaciones regionales. Este proceso de sincretismo permitió la coexistencia de lo local con lo imperial, y muchos mitos de Pariacaca fueron reconfigurados para alinearse con la ideología cusqueña. A pesar de ello, su carácter ancestral y vinculado al territorio lo mantuvo como una figura autónoma para muchos pueblos serranos. El impacto de la colonización y la resistencia simbólica. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI y el proceso de evangelización, muchos santuarios dedicados a Pariacaca fueron destruidos o cristianizados. Iglesias católicas se construyeron sobre antiguos lugares sagrados y se prohibieron los rituales tradicionales. Sin embargo, la memoria de Pariacaca no desapareció. El manuscrito de Huarochirí fue recopilado precisamente como un acto de resistencia simbólica, para conservar la tradición oral frente a la imposición cultural. Gracias a esta obra, conocemos en detalle cómo las comunidades andinas veían a sus dioses, incluyendo las complejas relaciones entre humanos y divinidades, los paisajes sagrados y los sistemas éticos que regían su vida cotidiana. A lo largo de los siglos, Pariacaca ha permanecido presente en las festividades populares, muchas veces disfrazado bajo imágenes cristianas como santos o vírgenes. En la actualidad, el Cerro Pariacaca sigue siendo un lugar de peregrinación, y las comunidades de Huarochirí y Yauyos mantienen vivas muchas prácticas rituales, incluyendo pagos a la tierra y festividades agrícolas que en el fondo siguen siendo una forma de homenaje a este antiguo dios. Conclusión. Pariacaca es una de las divinidades andinas más importantes y menos conocidas fuera del Perú. Su historia, rica en simbolismo y profundidad cultural, nos habla de una visión del mundo en la que los elementos naturales son seres vivos, con voluntad y poder. Como dios del agua y de las tormentas, como guerrero que venció al fuego destructor y como protector de los pueblos de la sierra, Pariacaca sigue siendo una figura central para comprender la espiritualidad andina. Su legado trasciende la mitología. Es un llamado a respetar la naturaleza y a reconocer en ella una fuerza sagrada que sostiene la vida. En tiempos modernos, su figura representa la lucha por la preservación del agua, los territorios sagrados y la identidad cultural de los pueblos originarios de los Andes.